Estos son algunos de los famosos internacionales que en sus inicios fueron militares y que estoy muy segura que muchos de estos tú no lo sabías. Antes de ser famosos, varios actores, cantantes y artistas tuvieron un oficio bastante común que les permitió pagar sus cuentas básicas. Por ejemplo, Brad Pitt se disfrazó de pollo, esto para publicitar un restaurante en Hollywood Boulevard. Harrison Ford era carpintero, mientras que Nicole Kidman era masajista. Junto a estos casos, varias celebridades fueron militares durante su juventud. Empezamos con el primero, Morgan Freeman. Era el año de 1955 y Morgan Freeman tenía dos opciones. La primera era utilizar una beca parcial en la Universidad Estatal de Jackson, Mississippi, o la otra era trabajar en el área de mecánica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y el actor optó por ser parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Después de su formación básica en la Fuerza Aérea, Freeman trabajó como técnico de radar durante más de un año antes de formarse como piloto. Cuando comenzó a entrenar para volar, se dio cuenta de que no era lo más indicado para él y que no podía permanecer más tiempo en el ejército, y recibió una baja honorable como aviador de primera clase en el año de 1959. Número 2, Clint Eastwood. Este actor ha salido en películas como Thunderbolt and Lightfoot, Gran Torino y The Mule, esto por nombrar algunas. Siempre sus personajes fueron de veteranos de Guerra de Corea, un conflicto que sucedió entre 1950 y 1953, el cual involucró a Estados Unidos y a la Unión Soviética, sumando a países más pequeños y Naciones Unidas. Y justamente en la vida real, mientras estaba en la Universidad de Seattle, fue reclutado para aquel conflicto y sirvió en un bombardeo Douglas, que se terminó estrellando en el océano, pero él logró salvarse junto al piloto. Elvis Presley. Elvis Presley ingresó al ejército de Estados Unidos en Memphis el 24 de marzo de 1958 y luego pasó 3 días en la estación de recepción de Fort Chaffee en Arkansas. Dejó el servicio activo en Fort Dix, Nueva Jersey, esto el 5 de marzo de 1960, y recibió su baja de la reserva del ejército el 23 de marzo de 1964. Durante su carrera militar activa, el señor Presley sirvió a 2 batallones diferentes. Entre el 28 de marzo y el 17 de septiembre de 1958, perteneció a la compañía A, segundo batallón de tanques medianos, y la 37 Armadura, estacionado en Fort Hood, Texas. Durante esta asignación, completó entrenamiento militar básico y el avanzado. El servicio en el extranjero del señor Presley tuvo lugar en Alemania, desde el 1 de octubre de 1958 hasta el 2 de marzo de 1960. Esto como miembro del primer batallón de tanques medianos. Durante los primeros 5 días de este periodo, perteneció a la compañía D de este batallón y posteriormente a la compañía del cuartel general del batallón en Friedberg. Hugh Hefner. No se hagan, si lo ubican, no se hagan pato. El ex magnate de la revista Playboy, para sorpresa de muchos de ustedes, tuvo sus primeros acercamientos en el periodismo en el ejército. Eso de la literatura y todo eso, ya saben, ¿no? Fue reclutado para la Segunda Guerra Mundial y ahí, entre 1944 hasta 1946, fue redactor del periódico militar. O sea, sí ubicamos todos a por qué después hizo lo que hizo, ¿no? Tiene sentido. Jimi Hendrix. Este guitarrista, a los 18 años, fue detenido por la policía al manejar vehículos robados. Le dieron 2 opciones: cumplir su condena en la cárcel o alistarse en el servicio militar, y pues claramente eligió la segunda y se enroló como paracaidista, pero fracasó al año, ya que se la pasaba durmiendo o tocando la guitarra. Ese sería yo, sin tocar la guitarra. Mr. T, quien fuera ícono de los 80s, cuando fue expulsado de la universidad, se enroló en el ejército de Estados Unidos para ser parte de la policía militar. Ahí, Lawrence ascendió rápidamente y de entre 6,000 soldados fue designado como jefe de pelotón. Posteriormente triunfaría en películas como Taxi, Rocky III y la serie Los Magníficos. Steve McQueen, quien fuera parte de la época de oro de Hollywood gracias a cintas como El Gran Escape, The Sand Peoples, Papillon, Getaway y The Hunter, se alistó en la Marina. Era el año de 1947 y antes de estudiar en The Actors Studio, el rebelde denominado The King of Cool sirvió a su país durante algunos años. La favorita de muchos, Gal Gadot. Aunque esta mujer el día de hoy es una estrella de Hollywood y se convirtió en una de las caras visibles de DC, esto gracias a Wonder Woman, o sea, la Mujer Maravilla, Gal Gadot no siempre tuvo en mente convertirse en actriz. Mucho tiempo atrás, cuando todavía no tenía muy en claro si la vida actoral era lo suyo, le tocó ser parte del ejército de Israel y tuvo que cumplir con el servicio militar obligatorio de su país. Fue a los 20 años cuando Gal Gadot tuvo su iniciación en el ejército de Israel, en donde se enlistó
como instructora física y de combate. En una nota con Maxim que brindó en 2007, señaló lo siguiente: enseñaba gimnasia y calistenia. Los soldados me amaban porque los ponía en forma. Lejos de quejarse por su paso, llegó a decir que lo disfrutó muchísimo y que el entrenamiento para convertirse posteriormente en la princesa Diana Prince fue todavía más complejo e intenso que el que le tocó vivir en el servicio militar. Y dijo lo siguiente: el ejército no fue difícil para mí. En el ejército me entrenaron bien para Hollywood. En Israel, servir al ejército es parte de ser israelí. Tienes que devolverle algo al Estado. Les das 2 o 3 años y no se trata de ti. Renuncias a tu libertad, aprendes a ser disciplinado y respetuoso. A pesar de haberse iniciado como entrenadora, la actriz de Wonder Woman tuvo una pequeña experiencia en el combate, que probablemente nadie querría tener. Según una publicación en Vanity Fair, Gal Gadot fue parte del ejército durante la guerra de Israel y Líbano, que se llevó a cabo en el 2006. Y se extendió a lo largo de 34 días. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. ¡Woohoo! En 1965, Arnold fue reclutado en el ejército austriaco a la edad de 18 años. Según sus propios recuerdos, aspiraba a unirse al ejército él mismo. Esto solo para salirse de casa de sus padres. Este compa, no voy a volver a decir el apellido, fue asignado a servir en una división de tanques. Y fue ahí donde adquirió conocimientos sobre los conceptos básicos de la mecánica. Y además del tanque, aprendió a conducir una motocicleta, un automóvil y un camión, e incluso un tractor con remolque. Unas semanas después de un incidente que tuvo durante un entrenamiento nocturno, esto a bordo de su tanque, lo llamaron las autoridades. El oficial le dijo lo siguiente con una sonrisa: dado que su presencia aquí representa un cierto peligro para los demás, decidimos satisfacer su informe y liberarlo antes de lo programado, pues él ya había pedido su baja. No necesitamos que sigas destruyendo tanques. Adam Driver. El protagonista de las nuevas sagas de Star Wars estuvo 3 años en el ejército e iba a llevar a cabo una extensa carrera. Sin embargo, un accidente en motocicleta cambió su destino, puesto que tuvo que retirarse del ejército. Su motivación para ingresar al mundo militar fueron los atentados del 11 de septiembre. Príncipe Harry. El príncipe Harry sirvió al ejército británico durante 10 años y completó 2 giras en Afganistán. Mi experiencia en el ejército cambió mi vida para mejor y para siempre. Esto es algo que dijo Harry. Cambió mi forma de ver el sacrificio y el servicio. Nací en una vida de deber, pero fue durante mi década en el ejército que me comprometí con una vida de servicio. Mi experiencia en el ejército me convirtió en lo que soy hoy. Y también me conectó con una de las personas más fuertes, divertidas y memorables que he conocido. ¿Qué opinaron del video de hoy? ¿Les gustó? Espero que sí. Déjenme todos sus comentarios en la caja de comentarios, pues porque ahí van los comentarios. Recuerden seguirme en mis demás redes sociales, no sé desde dónde me estés viendo, pero sígueme en todas las demás. Cuídense mucho, yo soy la Soldado Alexa Bueno.